El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las estrategias para poder identificar el tipo de trabajo de investigación a seguir en tu perfil de acuerdo a la idea de investigación que uno tiene y también de acuerdo a las variables que uno va a identificar en el proceso de investigación. Es muy importante saber qué tipo de trabajo de investigación uno va a seguir para que de esa manera no existan problemas al momento ya de realizar la investigación como tal, desde la ejecución de lo que va a ser el perfil como tal. Bueno, vamos ahora a revisar básicamente los tres tipos de investigaciones que existen de manera oficial en nuestro país y vamos a revisar también dos tipos de investigaciones, que son las investigaciones de tipo general que existen a nivel global. En nuestro país vamos a tener tres tipos de investigaciones. La primera va a ser sobre todo el trabajo dirigido como tal. También vamos a tener el proyecto de grado y lo que es la tesis de grado. Si bien estas tres investigaciones son investigaciones como tal, su formato y su forma de cómo trabajarlas y llevarlas a cabo van a ser diferentes de acuerdo a la idea de investigación y de acuerdo a las variables que éstas contengan. Comencemos con el primer tipo de investigación, que es el trabajo dirigido. El trabajo dirigido generalmente es un trabajo aplicado donde el estudiante o el postulante, en este caso el investigador, resuelve un problema concreto en una institución o comunidad. Puede involucrar una investigación, pero su enfoque es más práctico que teórico. Un trabajo dirigido se va a diferenciar sobre todo de una tesis de grado y de un proyecto de grado, porque este va a tener un acápite que se llama el análisis FODA, que es un análisis de debilidades y de fortalezas de la institución donde se va a trabajar. Además que este tipo de investigación va a requerir un tipo de análisis, como se podría decir, de necesidades de la institución, de los participantes y de la investigación en sí, para que de esta manera el investigador pueda generar un proyecto, el cual se va a implementar en la institución como tal. Además, un trabajo dirigido va a tener al mismo tiempo, a diferencia de una tesis de grado, sobre todo, en vez de tener una hipótesis, que es lo que se comprueba en una tesis de grado, un trabajo dirigido, lo que va a tener es, sobre todo, unos indicadores de cumplimiento, que son justamente los que se deben establecer en el perfil del trabajo dirigido y son los que se deben cumplir al final de la investigación. Y básicamente estos tres elementos, el FODA, los indicadores de cumplimiento y el análisis de necesidades, estos tres elementos van a ser similares a lo que va a ser el proyecto de grado como tal. El proyecto de grado, a diferencia del trabajo dirigido, van a ser similares en la metodología, pero sin embargo, el proyecto de grado va a ser una investigación teórica o aplicada, dependiendo cómo el investigador lo plantee, y, pero con menor profundidad en relación a una tesis de grado. Normalmente en un proyecto de grado, un estudio van a FODA proponer también va a tener soluciones sus o indicadores de innovaciones en cumplimiento un área y específica. va a El área tener, específica que se va a trabajar, digamos, el tema de tener el debe tener proyecto que para ver poder con la ciencia en implementarlo donde se dentro está de investigando. una Nosotros institución vamos a ver hoy normalmente, en esta sesión y algunos a ejemplos diferencia en de el la área tesis de de la grado, lingüística, tampoco va a tener en estos tres tipos de un tipo investigaciones y en otras de, dos tipos de investigaciones globales digamos, que también vamos de a algún tipo de presentarla. el proyecto de grado, al igual Hipótesis. que el trabajo Entonces es muy dirigido, importante saber en este punto que un proyecto de grado y un trabajo dirigido, a diferencia de una tesis de grado, no tiene una hipótesis como tal. En vez de tener una hipótesis como tal, un trabajo dirigido o un proyecto de grado van a tener lo que son los indicadores de cumplimiento, que son que tienen que ver con el alcance del proyecto que se están realizando, y el proyecto de grado como tal, a diferencia del trabajo dirigido,
va a tener sobre todo un marco teórico. Su marco teórico es muy parecido al de la tesis de grado. Sin embargo, un trabajo dirigido no va a tener un marco teórico bien desarrollado, o sea, desarrollado en profundidad me refiero, sino que va a ser simplemente un marco de referencias teóricas de lo que se quiere implementar, ya que en un trabajo dirigido la investigación va a ser una investigación sobre todo más superficial, pero en el sentido de la aplicación, porque es algo, un trabajo dirigido es una investigación más práctica que teórica. Si bien se van a tomar en cuenta varios elementos teóricos, los indicadores de cumplimiento van a ir más por la parte práctica de cómo se implementa el proyecto como tal. Entonces, al mismo tiempo, una tesis de grado se va a diferenciar de los dos anteriores tipos de investigación, que son el trabajo dirigido y el proyecto de grado, en que la tesis de grado va a ser un trabajo de investigación formal y sistemático. Sobre todo, acá la palabra clave es sistemático, que va a buscar generar un nuevo conocimiento o aportar un análisis profundo sobre un tema. Aquí la segunda palabra clave es análisis profundo. Y va a requerir una metodología bien definida y también va a tener un carácter académico teórico. Una tesis de grado, lo que le interesa cuando uno decide optar por este tipo de investigación, el investigador lo que va a investigar va a ser un fenómeno como tal y en ese fenómeno va a profundizar primero teóricamente, luego sistemáticamente utilizando el método científico, va a aplicar el método científico al 100% y a través de una metodología bien definida va a probar una hipótesis. Esa es la diferencia. La tesis de grado tiene una hipótesis o puede tener varias hipótesis, pero mínimamente tiene que tener una, y esa es la hipótesis que se va a teorizar, que se va a analizar y al final de la investigación, esta hipótesis o se va a probar o se va a negar. Esta hipótesis como tal, en una tesis de grado, debe ser analizada primero teóricamente, pero a profundidad, haciendo comparaciones entre varios autores, desarrollando un discurso teórico y epistemológico para que al final lo que se va a desarrollar, que el marco teórico, por ejemplo, de una tesis de grado, no es otra cosa que la teoría que está planteando esta investigación y esa teoría luego se va a probar, digamos, prácticamente a través de una metodología con el análisis de datos y de esa manera se va a probar esa hipótesis. Pero es interesante de que una tesis de grado nace primeramente desde algo muy teórico, muy definido, y muy sistemático. Y digamos, eso es lo que se va a probar. Sin embargo, en las otras modalidades, no modalidades, tipos de investigación, que va a ser el proyecto de grado o va a ser el trabajo dirigido, estos no tienen una hipótesis. Y, por ejemplo, volvamos al trabajo dirigido. En el trabajo dirigido, no se va a tratar de desarrollar una teoría. Lo que hace un trabajo dirigido es, digamos, encontrar una teoría que ya ha sido desarrollada, que puede haber sido desarrollada en una tesis anteriormente, o en un artículo científico, o en un libro, o en otro trabajo dirigido, y esa teoría la vuelve a ejecutar, digamos, la repite, mejorando obviamente algunos aspectos en base al análisis FODA que se hace al principio del trabajo dirigido y se lo implementa. Es por eso que un trabajo dirigido va a ser, digamos, un 80% práctico y va a ser, digamos, un 30% teórico, porque la teoría no se va a construir a partir de la investigación en sí, sino que la teoría ya viene hecha de una tesis, como decíamos, de un libro o de un artículo, o de alguna experiencia, digamos, en donde se sabe de que cierto método funciona y simplemente lo voy a aplicar nuevamente, pero en base a este análisis FODA y al análisis de necesidades que se va a realizar. Es por eso que en un trabajo dirigido, antes de pasar
volver a recapitular el tema del proyecto de grado, en un trabajo dirigido, en la mayoría de las instituciones donde se presenta un trabajo dirigido, durante todo el proceso de realización, las instituciones hacen un conteo de horas. Por ejemplo, en la Universidad Boliviana, tengo entendido de que el mínimo de horas con el que se trabaja es un mínimo de 1000 horas académicas. O sea, el postulante debe acumular 1000 horas académicas en todo su trabajo de investigación y en la puesta en marcha de este proyecto. Y los tutores académicos por parte de la universidad y de la institución lo que hacen es simplemente fiscalizar que esas 1000 horas se cumplan. Y una vez que se han cumplido esas 1000 horas, de acuerdo al proyecto y al perfil con el cual se ha trabajado, simplemente el investigador recibe su visto bueno para la defensa. Básicamente, el trabajo dirigido funciona en ese sentido, por eso es más práctico que teórico. Se basa más en el tema de las horas, mediante las cuales se va a hacer, digamos, la aplicación de esta metodología o del fenómeno que se va a implementar dentro de una institución. Siempre se trabaja en una institución y, digamos, es donde se va a poner en práctica lo que se ha aprendido en la carrera en donde se está estudiando. Sin embargo, un proyecto de grado es como que una mezcla entre la tesis de grado, lo que explicábamos hace un momento, y el trabajo dirigido. Porque un proyecto de grado va a ser también una investigación para implementarla, pero un proyecto de grado sí va a desarrollar una teoría no tan en profundidad como de la tesis de grado, pero sí va a desarrollar hasta cierto punto su teoría, y es por eso que una diferencia fundamental con el trabajo dirigido en relación al proyecto de grado es que este sí va a tener un marco teórico, donde se va a desarrollar la teoría que se quiere implementar en una institución, y básicamente es eso. En el proyecto de grado no hay el tema de las 1000 horas ni nada por el estilo, sino simplemente se desarrolla esta teoría. Esta teoría se puede desarrollar así, teóricamente, en relación a una metodología que se quiera utilizar en algún ámbito, o por ejemplo en el área en lingüística se trabaja con ya sea métodos de enseñanza de idiomas para proyectos de grado, o tal vez desarrollar ciertos materiales también para la enseñanza de idiomas o para la corrección y estilo de ciertos textos, que es lo más común en tema de proyectos de grado para el área de lingüística. Y eso tiene que ver mucho con las ideas, con la idea que uno va a tener de investigación, y justamente de eso se trata la charla de hoy. Bueno, ahora, bueno, ya habíamos explicado el tema de la tesis de grado, que es, ¿no?, algo mucho más profundo. Ahí sí se va a desarrollar una teoría y se va a aplicar el método científico al 100%, también dependiendo del tipo de investigación, perdón, del tipo de idea que se va a tener, y de las variables también con las que se van a trabajar. Hablando de otros tipos de investigaciones más globales, normalmente estas tres primeras que hemos hablado son las investigaciones que se utilizan para graduarse de una carrera, normalmente a nivel universitario en Bolivia. Pero cuando uno ya trabaja como profesional, cuando ya uno se ha titulado, o incluso antes de titularse, investigaciones, digamos, que no nos sirven para graduarnos, pero que sí son de índole más global, son dos, sobre todo, pero obviamente que hay más, pero estas son las más importantes. Unas van a ser las investigaciones para escribir un artículo científico, que, por ejemplo, este tipo de investigación es un tipo de investigación más pequeña, más centrada y sobre todo más concisa. Es como una tesis de grado, pero así, súper conciso. O puede ser también un proyecto de grado, pero conciso y directo al grano. Que son, digamos, las dos modalidades en las cuales pueden ir un artículo científico. En un artículo científico se presenta una investigación de manera concisa, en un enfoque específico y con una estructura estandarizada. A eso me refiero con global. Por ejemplo, en las tres anteriores investigaciones que habíamos revisado, normalmente los formatos que se dan dependen mucho de la institución donde se presente esta investigación. Sin embargo,
estos otros tipos de investigación, que son el artículo científico, y luego vamos a ver el otro tipo, que es la investigación para escribir un libro, de un libro científico o académico, investigación académica para escribir un libro, son formatos más estandarizados a nivel global. El artículo científico, es el que se utiliza en todo el mundo, y es más, cuando uno se dedica a escribir artículos científicos, uno puede publicarlo en revistas indexadas o en revistas de reconocimiento mundial. Es muy interesante porque es una buena manera de ir practicando cuando uno se quiere dedicar a esta área de la investigación. Hablemos un poco del artículo científico y sus características, a diferencia de los anteriores. Por ejemplo, la extensión de un artículo científico es muy limitada, no va a ir, no va a tener más de 5,000 a 10,000 palabras escritas. Palabras, estamos hablando de palabras. Sin embargo, en una tesis, en un trabajo dirigido, en un proyecto de grado, la extensión del texto como tal, cuando ya se presenta el informe final, puede ir entre 70 hasta 100 páginas. Tengo entendido que algunas universidades tienen un límite. Su límite es, si no me equivoco, de 150, 170 palabras, pero esas ya son para trabajos de posgrado, doctorados, maestrías. En licenciatura va entre 70 y tal vez 100 palabras, perdón, 100 páginas, pero tomemos en cuenta de que el formato para los trabajos anteriores, trabajo dirigido, proyecto de grado y tesis de grado, son sobre todo, van en formato APA y van con 1.5 de interlineado, entonces uno escribe unas cuantas líneas y rápidamente se pasa de una hoja a otra. Entonces tampoco es, digamos, una gran cantidad, pero sí en el tema ya de la extensión del texto, tiende a ser largo. Es por eso que a veces uno tiende es necesario a veces ser también concisos en los otros tipos de investigaciones, pero aún así, un artículo científico va a ser mucho más conciso porque el conteo de la extensión del texto no va a ser en hojas, sino va a ser en palabras. 5,000 a 10,000 palabras va a ir un artículo científico. El enfoque es súper preciso. Se centra en una pregunta de investigación o unas preguntas de investigación, pero concisas, sobre todo una. Y esa pregunta de investigación nos va a llevar a una hipótesis directa, ¿no? Es pregunta, hipótesis. Y luego, la mayoría, todos los artículos científicos a nivel mundial deberían tener una introducción, una metodología, unos resultados, una discusión y tal vez una conclusión, y termina en eso. No va a tener, como por ejemplo en el trabajo dirigido, va a tener una introducción, va a tener, por ejemplo, la parte del análisis FODA, luego se van a analizar los cuestionarios de, por ejemplo, que se hacen al principio, que tienen que ver con las necesidades que tienen la institución, qué sé yo, los directivos, eso mucho depende a la idea del trabajo dirigido que se quiere realizar. Luego no tiene un marco teórico, tiene simplemente una relación de conceptos que tiene que ver con los conceptos básicos que se van a utilizar en el trabajo dirigido. No es algo tan hilvanado, es muy corto, son como 15 páginas. Esa parte, luego sí viene la metodología, análisis de datos y conclusión. Básicamente todo eso va a ir entre 90 páginas. En los trabajos dirigidos normalmente se llega a 90 páginas, no se llega a tener más. Sin embargo, en un proyecto de grado, por ejemplo, tal vez puede ser un poco más porque este sí tiene marco teórico, luego tiene las mismas partes que un trabajo dirigido, igual introducción, análisis FODA, estudio de necesidades, marco teórico, luego viene lo que es la metodología y finalmente análisis de datos y conclusiones. Más o menos eso llega a ser unas 100 páginas. Obviamente no estamos contando anexos. Y luego viene lo que ya en una tesis, por ejemplo, es algo más extenso, porque ahí sí se va a tener la parte introductoria, el marco teórico que sí llega a ser muy, muy, muy amplio por el tema de la profundidad teórica que se va a hacer, que puede llegar a tener entre 40 a 50 páginas, solo el marco teórico. La metodología y análisis de datos son más o menos otras 40, 50 páginas y ahí termina con 2 o 3 páginas de conclusiones y recomendaciones. Y obviamente ahí el tema de los anexos ya no se cuenta porque son
anexos, ¿no? En esa parte pueden ser una cantidad, lo que se necesite, de páginas. Incluso ni siquiera van numerados los anexos en ninguno de los otros, de los primeros 3 tipos de investigación. Sin embargo, en un artículo científico, como pueden ver, es súper conciso, no hay nada de eso, se va directamente al grano. Se han leído artículos científicos, son artículos que llegan a tener 8 páginas, 9 páginas, incluso 9 páginas es mucho. Varios artículos tienen 5 páginas en un formato súper concreto. Una diferencia fundamental de un artículo científico con los anteriores 3 investigaciones es que un artículo científico, como se va a publicar en una revista que todo el mundo lo va a leer, y sobre todo en revistas indexadas, que son revistas que, por ejemplo, si yo publico en una revista indexada y mi artículo ha sido aceptado en la revista indexada para que alguien lea mi artículo va a cobrar. Y a mí como investigador, en teoría, me van a pagar por esa publicación, lo que no ocurre en los otros tipos de investigación. Y es por eso que este tipo de investigación es sometido a una revisión de pares. Se somete a una evaluación de expertos de la publicación, que ya las revistas tienen sus pares seleccionados de acuerdo al área y simplemente les llega, ¿no? Tu investigación y ellos así, sin saber quién eres, sin saber de dónde proviene la investigación, lo revisan de una manera súper neutra y eso van cruzando información entre varios pares y dependiendo a eso, se acepta o no se acepta el artículo de investigación. Normalmente los artículos de investigación van a reflejar fenómenos que son experiencias nuevas de los investigadores, o sea, cosas que no han sido investigadas anteriormente y que justamente por eso son cosas más concretas. Eh, el tema de los artículos de investigación son elementos muy comunes, por ejemplo, en el área de ciencias de la salud. Hoy en día ya es algo más común en el área de ciencias sociales. En el área de la lingüística hay varias revistas que ya permiten publicaciones, sobre todo para el área de enseñanza de idiomas, que es obviamente el área más, digamos, más diversa, sobre todo en Bolivia, ¿no? Que hay varias universidades que sí aceptan ese tipo de publicaciones. Lo más interesante de los artículos científicos es que su bibliografía es actualizada, a diferencia de lo que puede ocurrir en una tesis de grado. En un artículo científico, la bibliografía tiende a ser de hace un mes, hoy en día con la inteligencia artificial y con lo que es las tecnologías y su avance, la bibliografía es muy actualizada. Se pueden encontrar artículos que han sido publicados, digamos, hoy y su bibliografía es de hace una semana. O sea, se puede encontrar ese tipo de artículos. Esa es por eso es muy bueno que cuando uno hace una investigación, tratar de tener artículos científicos como parte de la bibliografía, porque eso hace que el respaldo bibliográfico y también empírico de la investigación sea más fuerte. Algunas revistas donde se pueden publicar, las más comunes son Scopus, Web of Science o Latindex. Estas revistas son indexadas, o sea, donde uno tiene que pagar una suscripción para poder acceder a los artículos, pero como uno paga para eso, los artículos son realmente muy buenos y también la información que presentan es información relevante, o sea, en la cual sí se puede confiar porque los pares revisan eso, la información muy detalladamente. No es como en las universidades, es mucho más fuerte que en las universidades. Sin embargo, en las universidades las investigaciones se revisan en comisiones de tesis, que la revisión también es muy fuerte porque los revisan en base a rúbricas que cada universidad tiene. Y eso hace, obviamente, que también sea más relevante ese tipo de investigaciones. Y el otro tipo de investigación global es algo súper común que normalmente ocurre, que es el tipo de investigación para un libro académico, que es cuando yo ya tengo un fenómeno así bien estudiado, que normalmente parte de un artículo científico, que luego normalmente ese artículo científico lo he convertido en una tesis de grado o en un proyecto de grado o en un trabajo dirigido. Y como yo ya tengo más información al respecto, ya voy a poder escribir un libro. Entonces, el libro, en este caso ya no hay un formato así
digamos, cerrado, sino en un libro académico yo ya puedo tener un formato abierto de acuerdo al autor y cómo lo quiere mostrar, pero básicamente siempre vamos a tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Lo que se hace es en cada capítulo se van a ir mostrando aspectos específicos del fenómeno que estoy investigando, pero muy en profundidad. Normalmente un libro, para que una investigación se considere un libro académico, su extensión va a ir entre 50,000 palabras, eso ya es 50,000 palabras, a 100,000 palabras, ¿no? Que ya son muchas, pero muchas páginas, y la profundidad teórica y empírica con explicaciones detalladas, revisión exhaustiva de literatura y datos extensos. Lo que, por ejemplo, no ocurre en una tesis de grado. Cuando uno escribe una tesis de grado, que es lo más parecido a un libro de investigación, en una tesis de grado, uno sí tiene que ser conciso, pero no, incluso los mismos tutores y la misma revisión en las universidades no permiten al tesista detallar mucho. O sea, te permiten detallar, pero así eh, muy, digamos, yendo directo al grano. Uno a veces no te permiten dar muchos ejemplos, no te permiten mostrar muchos datos en el cuerpo como tal. En cambio, en un libro, es tu libro, tú puedes extenderte en la parte literaria y en la parte de los datos extensos con cuadros, etcétera, diferentes tipos de, digamos, de lo que se quiera presentar. La estructura es flexible, ¿no? O sea, uno lo puede manejar como por capítulos temáticos, estudios de caso, análisis históricos, eh, incluso pueden en un libro, puede haber un investigador, pueden haber dos, tres, cuatro, varios investigadores al mismo tiempo, dependiendo al aporte que uno vaya haciendo al libro, y eso obviamente luego se va a realizar la publicación como tal. Además, el detalle de un libro es que este sí es publicado, normalmente por un editorial, y esto es más público que los tres tipos de investigación que habíamos visto al principio. Y es por eso que es más global, al igual que el artículo científico. Existen varios lugares donde hoy en día se pueden publicar libros. Las más importantes son los que pueden ver acá. Routledge, Springer, Cambridge University Press o editoriales universitarias. En Bolivia existen varias instituciones que nos permiten hoy en día publicar. Incluso se puede hoy en día publicar existe una plataforma que se llama Book Creator. Si algún día que tengan tiempo lo quieren revisar, se llama Book Creator, simplemente ingresan ahí y es una aplicación que te permite escribir tu libro, pero ya en formato. Es como plantillas que tiene y uno puede ir escribiendo su libro, y la misma página luego te ofrece el servicio de editorial que te pueden publicar a nivel internacional. Y cuando uno ya escribe un libro, simplemente una vez que ya está escrito, que ya está diagramado, que ya tiene corrección y estilo, o sea, que ya está listo para su publicación, simplemente hay que ir al CENAPI en Bolivia o a la Cámara del Libro para que les den el IBN, que es un número específico para la publicación, con el depósito legal y todo eso para temas de derechos de autor. Pero hoy en día ya no sé, con estas plataformas que existen como Book Creator, hay varios como esos, uno ya no necesita utilizar una imprenta, una editorial, porque antes en las editoriales te cobraban por todo el tema de la diagramación, de cómo tienen que ir los contenidos, etcétera. Hoy en día ya con estas plataformas eso lo hace mucho más fácil, y es interesante, ¿no? Cómo hoy en día la tecnología nos puede ayudar. Existe también otro servicio, no sé si en Bolivia, ahora con los problemas que estamos teniendo de acceso a ciertas plataformas, pero por lo menos hasta hace algún tiempo existía eh, esta plataforma que se llama Prime, la misma plataforma de Amazon Books. En Amazon Books también por un monto muy mínimo, te permitían publicar tu libro
y te llegaba a tu país ya tus libros publicados en una cajita así con una buena diagramación que tenía también un servicio de eso, pero no sé si hoy en día todavía funciona en nuestro país. Bueno, esos son los tres tipos básicamente de investigación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos cuáles eran para que así vayamos a los ejemplos y lo tengamos en mente. Acabábamos de hablar de lo que es una investigación para un libro académico, investigación para un artículo científico. Esos dos son a nivel global. Cuando uno termina la universidad, tenemos lo que es una tesis de grado, un proyecto de grado o un trabajo dirigido. Ahora revisemos algunos ejemplos. Como les decía al principio, para poder saber cuál de estas tres opciones, sobre todo las primeras, ¿no? Que son las de titulación, voy a escoger, ¿cuáles deberían ser mis parámetros para poder escoger uno u otro tipo de investigación al momento de ya escribir mi perfil y, digamos, realizar mi investigación? Mucho depende del tipo de idea que yo quiera hacer y cómo lo quiera hacer, y es de esa manera como voy a poder trabajarlo. Revisemos algunos ejemplos. Revisemos un ejemplo. Nuestro primer ejemplo va a ir para un trabajo dirigido. Para un trabajo dirigido, sobre todo, funcionan aquellas ideas de investigación que yo tengo en lingüística, sobre todo cuando yo quiero implementar algo. La palabra clave es implementar. Yo he detectado en una determinada organización, una institución, siempre es con una institución, puede ser una institución pública o privada, donde tal vez yo trabajo o yo conozco, y yo, incluso en la misma universidad se puede trabajar con eso, ¿no? Con la misma carrera, o por ejemplo en lingüística de la UNSA con el CETI, que es su escuela de idiomas. Entonces yo voy, detecto un problema y yo quiero implementar una solución. Cuando yo quiero implementar una solución, lo mejor es trabajar bajo, digamos, este tipo de formato que es el trabajo dirigido. A un nivel epistemológico es cuando yo tengo dos variables, una variable independiente, que es lo que yo quiero implementar, y la variable dependiente, que es el problema donde quiero ver qué ocurre, digamos, para poder solucionar algún tipo de problema que yo he detectado. Un tipo de idea más o menos como esa puede ser lo que tenemos acá en pantalla. La idea es implementación de un programa de sensibilización sobre el lenguaje inclusivo en la Universidad Boliviana. Entonces, lo que yo quiero implementar es un programa de sensibilización sobre el lenguaje inclusivo. Esa es mi implementación, porque yo seguramente he detectado problemas en esa área del lenguaje inclusivo dentro de mi institución, que es la Universidad Boliviana. Cuando tengo ese tipo de idea, el formato ideal es el trabajo dirigido. ¿Cómo se realizaría? Una descripción es: se diseña e implementa un programa de sensibilización, o sea, hay que diseñar un programa, o se puede buscar un programa que ya ha sido diseñado por alguien más y simplemente se lo adapta al contexto. O se puede buscar una tesis que ha tratado este tema de sensibilización y la teoría que ha planteado la tesis lo convierto en un programa. Y simplemente eso lo voy a incluir, en este caso, según el ejemplo, en la Universidad Boliviana. Y al final voy a evaluar su impacto en las actividades, en las actitudes de los estudiantes. Siempre que se trabaja con un trabajo dirigido, como este tipo de investigaciones, como decíamos un principio, no tienen hipótesis, ¿cómo compruebo de que la investigación se ha realizado? Es a través de evaluar su impacto a través de indicadores de cumplimiento. Yo tengo que, al principio de mi perfil, yo voy a decir qué indicadores de cumplimiento se tienen que cumplir, valga la redundancia, y al final simplemente voy a verificar que estos indicadores se cumplan. Si se cumplen, listo. Si no se cumplen, tengo que seguir trabajando hasta que se cumplan. Por eso es bueno siempre tener en mente qué indicadores voy a tener. Y siempre identificar las variables, ¿no? Las variables, por ejemplo, acá, siempre para ese tipo de trabajos, siempre una variable independiente y una variable dependiente. Si revisemos la anterior charla de la anterior semana, habíamos hablado en detalle de qué era variable dependiente, independiente. Pueden revisar el video, lo habíamos pasado al grupo de Telegram. Ahí lo pueden revisar.
Pero siempre vamos a tener una variable independiente, que en este caso sería el programa de sensibilización sobre el lenguaje inclusivo. Y más o menos su operacionalización sería para el tema, o sea, ¿cómo esta variable la voy a operacionalizar? La voy a volver real, digamos, al momento de mi implementación. Va a ser a través de talleres, de creación de material didáctico, de organización de charlas respecto al lenguaje inclusivo y en base a actividades interactivas que yo voy a ir diseñando al momento de la implementación. Y mi variable independiente, perdón, la variable dependiente va a ser el cambio en las actitudes hacia el lenguaje inclusivo. O sea, yo voy a medir cómo mis participantes han cambiado su actitud hacia el lenguaje inclusivo a través de encuestas, puede ser a través de cuestionarios, entrevistas, etcétera. Y si se dan cuenta, solamente realizando esta lógica, obviamente el trabajo dirigido se habrá cumplido, obviamente, pero durante todo el plan de trabajo que yo voy a diseñar a partir de todo esto. Y justamente lo que hablábamos, ¿no? Aquí la operacionalización iría con encuestas antes y después del programa, un análisis de discurso en textos escritos, esto a través de, obviamente, entrevistas. Les hago una entrevista, les grabo y luego las entrevistas lo voy transcribiendo, transcribo todas sus entrevistas y en base a esos textos ya escritos de las entrevistas que les he hecho, o sea, que han respondido cada uno de los participantes, voy analizando su actitud. Básicamente, esta lógica, eso es lo bueno de trabajar con ideas con trabajo dirigido, se repite. Siempre, normalmente va a ser la misma metodología para la gran mayoría de los trabajos dirigidos, perdón. Incluso en lo que podría ser en enseñanza de idiomas, es básicamente lo mismo, se tiene un método de enseñanza que se lo va a aplicar a un determinado grupo de estudiantes. Y al final se va a probar si esto ha funcionado a partir de instrumentos que, como ser exámenes, entrevistas, cuestionarios, etcétera, ¿no? Y es la misma lógica, siempre es la misma lógica. Y esos son los indicadores de cumplimiento que al final simplemente los voy a analizar y que sería el alcance del proyecto como tal. Entonces, si tienen una idea parecida a esta, recomendado trabajo dirigido. Es lo mejor. Y recuerden, en un trabajo dirigido, por lo menos para la UMSA, piden un total de 1000 horas académicas cumplidas durante todo el proyecto como tal, más todo lo que hemos explicado acá y garantizado que aprueban el trabajo dirigido y les dan el visto bueno para la defensa, obviamente después de haber escrito el informe de investigación final. Y es por eso que varias personas optan por esta opción porque es más práctico que en ciertas ideas, ¿no? Sin embargo, vayámonos al siguiente ejemplo. Ahora digamos que yo quiero implementar un proyecto de grado. Para un proyecto de grado, las ideas son similares a las del trabajo dirigido, pero en un proyecto de grado es como dice su nombre. Yo quiero diseñar un proyecto como tal. Un proyecto que involucre, por ejemplo, la creación de ciertos materiales, la creación de cierta metodología, un método como tal, o la creación de algún protocolo específico puede ser de enseñanza, un protocolo de traducción, puede ser un protocolo de entrevista para, por ejemplo, el área de sociolingüística, pero es un proyecto como tal. Y como es un proyecto, en un proyecto de grado, ahí es donde entra el tema del marco teórico, donde voy a desarrollar una teoría teórica, como en una tesis de grado, ¿no? Es como un mix ahí. Se puede trabajar en áreas teóricas y aplicadas, sobre todo, y esa es la diferencia. En el trabajo dirigido, sobre todo se trabaja en investigación aplicada, no va a ser algo teórico. Sin embargo, acá sí se puede trabajar en temas teóricos o aplicados. En lingüística es más aplicado, definitivamente, por ser una ciencia social, etcétera. Si alguien tiene una idea similar a decir, análisis de interferencias de la aymara en la pronunciación del español en hablantes bilingües, funcionaría como proyecto de grado, porque si se dan cuenta es parecido al
al de una tesis. Acá voy a hacer un análisis de interferencias del aymara en la pronunciación del español en hablantes bilingües y voy a crear un tipo de proyecto en el cual yo pueda ayudar a estos hablantes bilingües a mejorar su interferencia del aymara en su pronunciación. Obviamente estos hablantes bilingües son hablantes de español que tienen interferencia fuerte del aymara y a raíz de esto tienen problemas en sus interacciones lingüísticas en español. Hay una tesis muy interesante en lingüística, en la carrera de lingüística de la UNSA, que muestra cómo los hablantes del aymara nativos, al aprender español, tienen ciertas interferencias que les generan problemas, sobre todo en el área de la cortesía verbal, en el español, cuando están interactuando. Y obviamente eso les lleva a tener problemas fuertes, sociales, y por ejemplo, si ellos ya no tuviesen ese tipo de interferencia, les ayudaría a interactuar mejor socialmente. Básicamente, este proyecto de grado iría en desarrollar un método que ayude a, digamos, a estos hablantes a que ya no tengan esa interferencia. En un proyecto de grado también tengo que considerar el tema de, siempre, ¿no? El tema de que yo quiero ayudar a alguien, ¿no? Yo quiero ayudar a alguien para, a partir de que tienen este problema identificado, yo quiero ayudar a que superen ese problema. Normalmente un proyecto de grado va a ir en ese sentido. La descripción de este tipo de investigación va a ser estudiar los rasgos fonéticos del español hablado por bilingües, aymara y español, y las influencias del aymara en su pronunciación. Y a partir de esto es que yo voy a armar mi proyecto de grado en base a teoría para ayudar a estos estudiantes, ¿no? O personas bilingües hablantes del español y del aymara. Mis variables para este tipo de investigación, igual, siempre hay variable independiente y dependiente en este tipo de proyectos de grado. Esa es una característica en la parte metodológica. Yéndonos, digamos, otro tipo de ejemplos para que tengamos un poco más de, digamos, de bagaje en lo que es un proyecto de grado, también se pueden hacer, por ejemplo, en la enseñanza de idiomas se pueden ver problemas que tienen, todos los problemas más comunes que tienen ciertos estudiantes de cualquier idioma al momento de tener su proceso de enseñanza-aprendizaje, se identifica ese problema, como acá están identificando interferencias. Uno puede identificar otro tipo de problemas, como ser problemas referentes a pronunciación, a percepción, a producción, etcétera, y desarrollar un proyecto como tal que ayude a estos estudiantes o hablantes a mejorar esos aspectos. Por ejemplo, en el área de la traducción, se pueden crear ciertos protocolos de traducción al momento de realizar traducciones manuales. O hoy en día con la inteligencia artificial, crear proyectos donde se podrían juntar inteligencia artificial con el traductor humano. ¿Cómo se podría realizar un protocolo en el cual la traducción tenga que ver con el traductor humano y, digamos, el traductor basado en inteligencia artificial? Y el protocolo como tal es el proyecto de grado. O en otro ámbito puede ser el desarrollo de un material específico, digamos, en el área de ESP, de la enseñanza de inglés o de cualquier idioma como lengua específica, o sea, para enseñanza de idioma en educación superior, sobre todo para profesionales. Este tipo de enseñanza requiere normalmente materiales especializados. Diseñar ese tipo de materiales puede ser un proyecto de grado, o sea, diseñarlos. En el proyecto de grado se describe cómo se diseña, cómo se crea, cómo se arma el material y a partir de una prueba de calidad se verifica si el material funciona o no funciona para ver el alcance del mismo. O sea, más o menos, ese tipo de ideas van a ir, sobre todo, recomendablemente, como proyectos de grado, que sería el tipo de investigación más recomendable. Y siempre, si se analizan todos los casos que les he planteado, vamos a tener una variable independiente y una dependiente. En este ejemplo,
la variable independiente es la interferencia fonética del aymara, obviamente. Pero lo interesante de esa interferencia fonética del aymara es que a un nivel pragmático, esta interferencia va a ser interpretada por los hablantes del español como, digamos, problemas que tienen que ver con la cortesía verbal. O sea, cuando un hablante del aymara tiene una interferencia al momento de hablar el español del aymara como tal, los hablantes del español nativos lo interpretan como una ofensa a un nivel de, de lo que es cortesía verbal. Es muy interesante esa parte. Por ejemplo, en el marco teórico de este proyecto, se deberían hablar de esos aspectos a un nivel pragmático. Y como la pragmática y la fonética ahí se conectan. Muy interesante. Y luego se tiene la variable dependiente, que obviamente es la pronunciación del español. Estos fonemas que se van a identificar en la parte fónica, cómo deberían ser pronunciados correctamente en el español. Y ahí no, obviamente no solamente van a ser fonemas, sino que vamos a tener que hablar de ritmo, vamos a tener que hablar de otros aspectos que tienen que ver con la fonética y la fonología, pero a un nivel más pragmático, ¿no? Y obviamente todo lo que estamos hablando aquí es lo que se va a hablar en la parte teórica del proyecto de grado. Y en todos los proyectos de grado se hace eso. Por eso, esa es la diferencia con el trabajo dirigido. En el trabajo dirigido no se hace eso. Es algo que ya viene armado y que directamente se lo aplica en la institución. Incluso en los trabajos dirigidos hay instituciones donde la institución te dice qué es lo que tienes que hacer. Tú solamente sigues lo que la institución te dice y en base luego al informe que la institución hace a la universidad, tú defiendes y armas tu informe final y listo. Es algo mucho más práctico, por eso el trabajo dirigido. En cambio, el proyecto de grado tiene un 50% de teoría y un 50% de práctica por la intervención que se tiene que hacer. Al momento de hacer la operacionalización en este ejemplo, vamos a tener el análisis acústico de las grabaciones, obviamente, y aquí sí hay que grabar porque es fonético, transcripción fonética, hay que transcribir lo que está grabado fonéticamente, y la comparación con hablantes monolingües del español. Y ahí voy a hablar también de la fonética, y obviamente fonética y fonología van juntos, ¿no? Y ahí voy a tener que hablar también de fonología. Entonces ahí tenemos el proyecto de grado. Veamos un ejemplo por una tesis de grado. En una tesis de grado, a diferencia de los otros dos tipos de investigación, algo que se tiene que tomar en cuenta mucho es el tema de que al tesista, digamos, no le interesa ayudar a alguien, básicamente, como en los otros tipos de investigación. Al tesista lo que le interesa es identificar un fenómeno como tal, una anomalía, como lo dicen algunos autores, identificar esa anomalía y detallarla, pero detallarla en profundidad. Por eso es que en los formatos de tesis que existe un tipo de tesis que se llama la tesis bibliográfica, en donde toda la tesis desde que empieza hasta que termina es netamente bibliográfica. No hay en ningún momento se trabaja ni con personas, ni se hace algún tipo de estadística, ni nada por el estilo. Es netamente bibliográfica porque es posible teorizar un fenómeno simplemente bibliográficamente. Obviamente ese tipo de tesis en la lingüística se va a trabajar sobre todo en temas que tienen que ver con lingüística teórica, que no son muy comunes hoy en día porque gran parte de la parte teórica de la lingüística como ciencia ya ha sido investigada. O sea, ya tenemos los datos, por ejemplo, para la parte fonética, la parte fonológica, la morfología, la parte sintáctica, semántica, pragmática. Gran parte de eso teóricamente ya está sustentado. Entonces, tesis de tipo teórico, como que no se van a ver, al menos que algún investigador pueda encontrar algo muy nuevo, ¿no? No sé, tal vez encontrar no sé, que se esté investigando un idioma muerto
digamos, el arameo antiguo y se encuentre una vocal que todavía nadie había descubierto. Y solamente quiero hablar de esa vocal en mi tesis y ahí se puede desarrollar una tesis teórica, porque no existen hablantes actualmente del arameo antiguo y sí, obviamente, toda la tesis tendría que ser netamente teórica. Entonces, es por eso que en el formato tesis sí se tiene ese, ¿no? Epistemológicamente se puede realizar algo netamente teórico, pero eso no es muy frecuente, al menos que también se trabaje con lo que es lingüística, que tiene que ver con filosofía del lenguaje. También en ese campo, si alguien tal vez va a indagar por ese campo como tal, esas investigaciones tienden a tener una metodología netamente bibliográfica, en donde no se va a utilizar, en ningún momento se va a llegar a utilizar algún tipo de una metodología práctica como tal. Pero el resto de las investigaciones en el formato tesis de grado siempre se caracterizan porque primero vamos a tener una hipótesis. La hipótesis va a nacer de una teoría creada teóricamente, bibliográficamente, en base a antecedentes y demás cosas. Y luego se va a tener un segundo momento en la investigación donde se va a probar, vamos a probar de que esa hipótesis que yo he planteado se cumpla, pero se cumpla de manera empírica, o sea, práctica. Y esa prueba que yo voy a hacer práctica es donde se aplica el método científico al 100%. Y además, para poder probar todo eso, voy a utilizar sobre todo estadígrafos, o sea, voy a necesitar utilizar estadística si la investigación es cuantitativa. Si la investigación es cualitativa, ya no voy a utilizar estadística. En vez de utilizar estadística, voy a utilizar cuadros de análisis porque va a ser algo más, digamos, teórico, ¿no? Lo que en lingüística se ve sobre todo en el área de sociolingüística. La sociolingüística, en cualquiera de sus áreas, sus investigaciones tienden a ser más cualitativas que cuantitativas. Pero, por ejemplo, en las otras áreas, en enseñanza de idiomas, en traductología, tienden a ser sobre todo más cuantitativas por el tema de que tengo que contar palabras, tengo que contar actitudes y eso lo voy a llevar a estadística. Entonces, la estadística es algo fundamental en una tesis. No existe una tesis que no tenga estadística, al menos una estadística mínima, con medias aritméticas, funciona. Medianas, modas, ese tipo de estadígrafos, funciona. La cosa es que se tenga algo ahí estadístico que nos sirva para probar la hipótesis en términos de números, ¿no? Con cuadros, ese tipo de cosas. Y luego se tiene el siguiente momento que es conclusiones y recomendaciones. Porque estas conclusiones y recomendaciones también funciona con lo que son las otras investigaciones. No es algo propio solamente de lo que es una tesis de grado. Ahora, la otra diferencia de las tesis de grado es que estas pueden ser cuantitativas o cualitativas y también, dependiendo de eso, sus variables, que era lo que veíamos en la anterior sesión, van a variar porque sí van a poder aparecer variables descriptivas, variables independientes y variables dependientes. En una tesis de grado, normalmente vamos a tener una variable dependiente y una independiente. Como en este ejemplo. En este ejemplo tenemos una tesis de grado que su título es Estrategias discursivas en discursos políticos en Bolivia, un análisis crítico del discurso. Por ejemplo, este tipo de tesis va a ser una tesis sobre todo más que va a ir por el área de la pragmática y del análisis de discurso. Va a ser cuantitativa, va a tener un 60-70% de análisis cualitativo y va a tener un 30% de análisis cuantitativo. O sea, sí o sí necesita eso. Entonces, en este tipo de investigación, la descripción va a ser, se van a examinar los discursos políticos en Bolivia desde el análisis crítico del discurso para identificar estrategias lingüísticas de persuasión. Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo dos variables. Una variable independiente, que son las estrategias discursivas. Recordemos que desde una perspectiva del análisis de discurso, cualquier tipo de discurso, sean discursos escritos
o discursos simbólicos van a tener sus estrategias discursivas específicas. ¿No? En este ejemplo, vamos a hablar de estrategias discursivas en discursos políticos. Entonces, en mi bibliografía tengo que buscar cuáles son las estrategias discursivas más comunes en discursos políticos, porque hay para todo, ¿no? Hay varios autores que hablan de esto. Entonces, mi variable independiente va por ahí. La dependiente va a ser, ¿cuál es el efecto de esto? Directamente en el discurso como tal en Bolivia, pero el efecto persuasivo en la audiencia. O sea, cómo la audiencia va a percibir estos discursos políticos dependiendo de una estrategia u otra estrategia. Y ese va a ser mi análisis, el cual yo voy a realizar. Mi análisis, o sea, mi operacionalización, va a ir en este discurso, voy a ir analizando las metáforas, las estructuras sintácticas y los recursos pragmáticos que tengan estos discursos como tal. Y eso luego voy a ver cómo mi audiencia, perdón, reacciona a ciertas metáforas, a ciertas estructuras sintácticas y a ciertos recursos pragmáticos. Recordemos que hay varios recursos pragmáticos, sobre todo en el área del discurso político como tal. Todo esto lo voy a operacionalizar a través de encuestas sobre percepción de credibilidad en la audiencia directamente. Porque lo que yo quiero ver es el efecto de estas estrategias discursivas en mi audiencia como tal, que en este caso son, digamos, las personas que van a escuchar o van a leer estos discursos como tal, a través de encuestas o análisis cualitativo de respuestas en redes sociales. Hoy en día, la gran ventaja para la lingüística, para quienes hemos estudiado esta carrera y quienes estamos haciendo investigación acá, es el tema de las redes sociales, porque gracias a las redes sociales ya no tengo que buscar a veces mis participantes como antes cuando no había redes sociales. Simplemente ahora puedo delimitar en base a redes sociales que ya están grabadas, digamos, o puedo, digamos, organizar encuestas en redes sociales para poder acceder a mis respuestas como tal. Entonces, ahí tenemos lo que es un ejemplo de tesis de grado. Este formato, si se dan cuenta, en una tesis de grado yo estoy buscando estudiar un fenómeno en detalle y digamos, en profundidad, como en este caso son las estrategias discursivas en discursos políticos en Bolivia. Ese es mi fenómeno. Y eso lo voy a estudiar a través de un análisis crítico del discurso. Si ustedes tienen ideas de ese tipo, que son más teóricas, que son más, que buscan más estudiar un fenómeno como tal, entonces su formato para su tipo de investigación y el más recomendable va a ser, obviamente, el de una tesis de grado, como pueden ver en este ejemplo. Este tipo de ejemplo se puede extrapolar a varios otros tipos de ideas que ustedes puedan tener. Como les digo, algo más teórico, más si se dan cuenta, aquí no hay ningún tipo de implementación, no hay ningún tipo de diseño, ni nada por el estilo. Es algo netamente teórico que yo quiero estudiar como tal. Eso nos puede llevar a áreas como la enseñanza de idiomas, como les decía, como la traductología, como esta área que es el área del análisis de discurso, la sociolingüística, etcétera. El área es básicamente es amplia, ¿no? En donde se puede trabajar con tesis de grados. Y ahí tenemos los 3 ejemplos que hemos revisado hoy y son, digamos, los 3 formatos con los cuales se trabajan en universidades para investigaciones para titulación. Y acá tenemos algunos ejemplos ya de más globales para artículos científicos. Por ejemplo, la diferencia de artículos científicos en relación a lo que hemos visto anteriormente son cosas más concretas, más pequeñas y que no van a llevar una investigación tan amplia como el de una tesis o que van a ser